No quiero que le pase a ningún niño más lo que le pasó a mi hijo. No lo quiero. Y lucharé, Sergio, por tu causa hasta el fin. Sergio Rego tenía solo 16 años de edad cuando decidió quitarse la vida. Una adolescencia con profundos cuestionamientos sobre la sociedad y sus instituciones se sumó al matoneo que, según dictaminó la justicia colombiana, ejercieron contra el joven directivos del plantel educativo donde estudiaba. La razón, su orientación sexual. Con un rendimiento académico sobresaliente, Sergio partió dejando escritos y cartas en los que señala a los directivos y a la psicoorientadora de su colegio como responsables y reivindica el derecho al amor diverso como un derecho universal. Muchos manuales de convivencia se convierten en códigos penales contra nuestros hijos. Hoy tengo un piso y no me fui al vacío con mi hijo, porque decidí crear la Fundación Sergio Rego. Alba Reyes convirtió la tristeza en fuerza y salió vencedora de un complejo caso jurídico que llevó a las directivas de la institución a la prisión. La impotencia de no haber podido evitar el suicidio de su hijo fue el impulso para dedicar sus días a salvar otras vidas. En honor a su hijo, la Fundación Sergio Rego trabaja hoy en la prevención del acoso escolar y del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Con su proyecto La Línea Salva Vidas, un canal 24 horas para atender crisis de salud mental, Alba Reyes ha sido merecedora de varios reconocimientos. La Fundación Sergio Rego, una iniciativa urgente y necesaria en una América Latina donde la discriminación y el bullying han hecho del suicidio una pandemia juvenil. Alba, gracias por recibirnos aquí, en tu hogar, en el de Sergio, en el espacio donde además te has reconstruido. Gracias por la fuerza para responder esta entrevista. No, gracias a ustedes por esta invitación y súper bienvenidos a nuestro hogar. Han pasado 8 años desde que se fue Sergio. ¿Cómo estás? Creo que al inicio era muy difícil poderlo hablar un poco más tranquila, y como madre siento que el año pasado solté muchas cosas. Fue un año muy difícil emocionalmente. Es un dolor con el que tú empiezas a aprender a vivir, como que es tu compañero y tu compañera de día, porque no creo que haya algún momento en el que yo no piense a Sergio en el día. Yo quiero comenzar haciéndole un homenaje a Sergio. Tengo entendido que era un lector apasionado, que había sondeado qué era el socialismo, el anarquismo. ¿Cómo era ese niño cuando era pequeñito? Sí, él leyó de todo un poco, o sea, toda la parte literaria la amaba. De hecho, hubo como una evolución a medida que él iba creciendo y a medida que era muy curioso y muy ansioso por saber muchas cosas, además. Entonces, cuando era muy niño, existía una emisora que se llama Colorín Color Radio. Ah, sí. Y con Colorín Color Radio empezó el tema musical. De hecho, yo siempre cuento una anécdota muy linda, porque a todo el mundo le parecerá ilógico, pero un día se me perdió dentro de la casa del apartamento, no lo encontraba, pero era porque había su puerta cerrada. Y yo nunca me imaginé que un niño de 4 o 5 años estuviera ahí escuchando música con unos audífonos, muy callado y muy silenciado. Y cuando yo entré a su cuarto, levantó su manito y me dijo: silencio, mami, estoy escuchando ópera. A los 14 años se declaró anarquista y ateo. Me dijo que no consideraba que solamente fuera una sola creencia espiritual, porque cada persona tenía una espiritualidad totalmente diferente, y creo que es así. También lo último que amó fue la literatura de las novelas colombianas. De los últimos libros que le regalé fue Rosario Tijeras. Él escribía mucho por Twitter porque precisamente era muy político. Yo no te voy a preguntar las cosas más obvias de una tragedia que no puede ponerse en palabras. Al principio del programa vimos un poco los hechos y lo que sucedió, pero como mamá,
¿Cuándo te das cuenta que tu hijo está siendo víctima de bullying? Bueno, realmente fueron hechos muy sistemáticos, por eso precisamente es una de las características de cómo reconocer el bullying y el matoneo. Tampoco yo todavía reconocía ese tipo de situaciones porque como papá y mamá que eres y cuidadora o cuidador de un hijo o una hija, muy seguramente todavía no nos enteramos cuando están pasando nuestros hijos o nuestras hijas por este tipo de situaciones, Qué angustia. porque es muy difícil. Yo hablo de esto como esa enfermedad silenciosa que no se vela, que en algún momento u otro puede llegar a llevarte a la muerte. Yo no había podido evidenciar eso hasta que empiezan situaciones y acciones muy repetitivas en contra de él, hasta que lo obligan a hablar acerca de su sexualidad con nosotros como padres, algo que nunca se debe hacer, jamás se debe hacer. Repitámoslo, una persona, un joven, un niño, una niña habla de su sexualidad cuando quiere hacerlo. Es que ninguna, ni niño, niña, joven o adulto, ninguna persona habla de su sexualidad con quien no quiere hacerlo, ni en el momento en que no quiere hacerlo. Es muy voluntario, es muy propio, es tu sexualidad, es lo más privado que tienes, que es tu cuerpo. Sergio se da este pico, este beso inocente con su compañero, con su pareja, y se quiebra su mundo. Ese fue como el inicio de esta historia. Y desde ahí los niños, los dos chicos, tanto Danilo como Sergio, su pareja, empiezan a ser entrevistados todos los días para hablar acerca de su orientación sexual, delante de docentes, directivas y de su misma psicoorientadora. Sergio comparte con ustedes lo que estaba viviendo y tengo entendido, ustedes lo reciben muy amorosamente. ¿Cómo poder entender que este apoyo que recibió de la familia no logró hacer la contención frente a los errores que se estaban cometiendo en el centro educativo? Cuando él me dice, y cuando le cuenta a su padre también, nosotros abrazamos esa situación de manera, creo que fue como de manera muy normal, porque fue lo que sentimos en ese momento. Y desde ahí empezó esa persecución sistemática contra él, contra mí, porque pues al ver que como padres le apoyamos y le dimos también ese amor que como hijo necesitaba en ese momento, las directivas de su colegio entonces se vinieron en contra nuestra y muy en contra mía, pues sobre todo porque yo empecé a sentar precedentes y empecé a tratar de descubrir qué era lo que estaba pasando. Yo todavía no sabía todo lo que le estaban haciendo en su colegio, yo no sabía que lo estaban sacando todos los días de clase para que contara y hablara de su sexualidad. ¿Qué hizo el colegio que tú hoy, como una experta en estos temas, nunca debió haber hecho? Ahí debimos haber tenido en su momento la ruta más amigable para los padres de familia que debe estar en cada institución, que es acudir al comité de convivencia escolar. Y fallaron las primeras rutas, las de su docente, las de la psicóloga. Sergio, hay algo que le dolió mucho y fue el error de su psicóloga, porque le había confiado muchas cosas íntimas y ella lo que hizo fue contarlo a las directivas, a los docentes. Grave error por parte de los docentes y directivos, porque por hacer caso, ¿no? Y por cuidar su trabajo, perdieron su dignidad. Yo quiero saber qué fue lo que pudo haber Detonado. fracturado de esa manera a un joven evidentemente inteligente, estructurado intelectualmente, con una familia amorosa. Yo lo quiero entender precisamente para que no se repita. Antes del periodo de vacaciones nos pidieron una citación para decirnos que él no podría volver a ingresar a su colegio si no presentaba certificados psicológicos. Un certificado psicológico que dijera qué.
Eso fue lo que nunca entendimos. Hay otra acción muy contundente y es que yo tuve que viajar a Cali en ese momento. Sergio iniciaba ya sus clases y ese día él me escribió muy temprano en la mañana y me dijo, la ruta no pasó por mi mamá. Y en ese momento recibí la llamada de la psicóloga donde me decía que tenía que presentar otro certificado porque el que yo había presentado no cumplía con los requisitos que el colegio pedía. Legalmente, ¿qué autoridad puede tener un colegio para someter a un niño a ese proceso? Ninguna. Legalmente ninguna. Ninguna. Además, lo estaban obligando a que yo tenía que presentar hasta el momento de su graduación certificados mensuales psicológicos. Para nuestra audiencia es importante que sepan que estamos hablando de un joven que siempre estuvo entre los primeros lugares de su clase, que cuando se presenta el ICFES, que son las pruebas al final del bachillerato en Colombia, fue el número 10 a nivel nacional. A nivel nacional entre millones, y fue el primero de su clase. Y sobre este niño absolutamente destacado, con una ortografía impecable, te estaban diciendo que se necesitaba un certificado psicológico para poder estar escolarizado. Es que fueron muchas situaciones. Yo creo que fue tan sistemático que después de eso no lo recogen la ruta, después de eso lo empiezan a sacar de clase para que cuente y hable sobre su orientación sexual. Creo que el detonante más fuerte fue una supuesta denuncia contra Sergio por un supuesto acoso sexual. ¿De dónde surge esa denuncia penal? Eran los papás de su pareja, pero después de toda la investigación nos dimos cuenta que hubo una coacción muy fuerte porque pues ellos sí no entendían mucho sobre la orientación sexual de su hijo. Eran personas muy humildes, decía Sergio, y ellos no entendían qué estaba pasando y lo único que entendían era que su hijo iba a ser desescolarizado y que para poder terminar lo único que tenían que hacer era denunciar a Sergio como un acosador. En ese periodo Sergio, en un dolor silencioso, quizás por no querer preocuparte, por no hacerte daño, empezó a decidir que quería irse. En ese punto, ¿hay algo que se pueda hacer? Pues yo creo que sí, pero tiene uno que saber mucho cómo poder contener de alguna manera, cómo poder acercarse a una persona que está en la oscuridad, porque es así, se empiezan a cerrar todas las puertas. Muy seguramente para mí, donde yo hubiera aprendido como mamá a hacer primeros auxilios psicológicos, a poder haber hablado sobre salud mental en algún momento, para mí ya hubiera sido una alerta que él hubiera manifestado, me quiero morir. Porque Sergio, dentro de todos sus escritos, dentro de todo lo que nos deja incluso señalado el manual de convivencia con una flecha que decía Ley 1620 del 2013. ¡Ay, no! Él mismo redactó lo que había sucedido durante todo este tiempo. Se quiso defender por medio de muchas cosas, pero que creo que encontró solo una manera de defender eso y por eso fue considerado un acto político. Claro, la partida de Sergio, sin duda, sin lugar a duda, fue un acto político porque puso en la agenda de Colombia y de América Latina. El caso se estudió en la Comisión de Bullying de Argentina, un tema que tiene que seguir siendo hablado y que tiene que seguir siendo trabajado, y por eso nace la Fundación Sergio Urré. Yo te pido, en honor a todos esos jóvenes y todas las jóvenes que se están amando y que espero se sigan amando públicamente hoy, mañana y todos los días, que me lleves a conocer la fundación y el trabajo que con las y los voluntarios, las y los expertos estás realizando. Desde el inicio y desde que sucede lo que sucede con mi hijo, siempre tuve en mi corazón que había que hacer algo. Además que precisamente ese día en que fallece Sergio, el 5 de agosto del 2014, encontré en mi mesa de noche una carta que no había visto. Una carta donde Sergio escribía lo que estaba sintiendo, una carta donde me dice que nunca podría digamos, imaginarse que su nombre sería manchado con algo tan oscuro como un acoso sexual. Y allí mismo dice que
todo lo que ocurre no es a causa de sus padres, sino que es a causa de lo que ocurre en su colegio. Y es allí donde entendí que como madre tendría que hacer algo. No sabía que en su momento, allí a través de Colombia Diversa, una organización que llegó a mí, Sí. a través de una persona muy cercana, pues decidí denunciar públicamente lo que había pasado con Sergio. Lo primero que colocamos fue una tutela. Esa tutela, precisamente el Tribunal de Justicia falla a favor y efectivamente dice que Sergio fue discriminado y que fue llevado al suicidio. Falla a favor de ustedes, pero tú la consideras insuficiente y llevas el caso a la Corte Constitucional. Llega el Consejo de Estado, en el Consejo de Estado quieren tumbar la tutela, quisimos continuar con el caso hasta que llegara a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional falló a favor y deja muy claro en el resuelve la base donde se debe sentar una educación pluralista, una educación que respete los derechos de los niños, de las niñas y los jóvenes en su colegio, y también deja muy claro que al Ministerio de Educación le solicita que abra el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en Colombia. Se crea entonces por primera vez en la historia de esta lucha por la diversidad de género en Colombia un precedente, y es que todos los estamentos educativos deben revisar su manual de convivencia. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que pasa es que precisamente en el caso de Sergio se demostró claramente que los manuales de convivencia muchas veces se convierten en códigos penales contra nuestros niños y nuestras niñas. Los manuales de convivencia deben ser elaborados en conjunto, lo que vivimos normalmente. Aquí normalmente hacemos los manuales de convivencia entre directivos, entre docentes, y nunca hacemos partícipe a los jóvenes. Vamos a traer a nuestra mente esas manos cálidas y suaves que en algún momento nos dieron amor, amor profundo. Nace ahí sí el deseo de que este proceso se convierta y acompañe a otras familias, a otras niñas, niños y jóvenes que están viviendo la misma realidad. Se funda o se crea la Fundación Sergio Urré. Creé la fundación en su memoria al año y está trabajando en 3 líneas estratégicas: la prevención de la discriminación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, todo tipo de discriminación, y la prevención del suicidio ocasionado por discriminación. Otra de las líneas importantes es llevar a cabo esa implementación que muy seguramente por los entes gubernamentales no se hace tan específica, pero que consideramos nuestra, la sentencia de Sergio. Y desde allí hemos hecho incidencia política, precisamente demostrando lo que pasa realmente en los ambientes escolares. Porque la diferencia existe. Todos aquí somos diferentes, absolutamente todos. Somos únicos. Y no podemos atrevernos a señalar a ninguna persona porque ante todo está el respeto. Hay una esfera de tu trabajo que me parece muy valiosa, y es ese querer llegar a las regiones, no solo a las grandes ciudades, a las grandes capitales, sino a las regiones donde además del desconocimiento, el machismo y quizás una cultura mucho más conservadora, más permeada por la religión, también le genera mucha violencia a las comunidades diversas. Cuando nosotros empezamos a trabajar no solamente con la población LGBTI, y eso empecé a pensarlo yo porque yo veía a muchos niños y niñas en diferentes ambientes culturales en esta Colombia tan diversa, donde vemos poblaciones campesinas, poblaciones indígenas, poblaciones urbanas, y cuando empezamos a trabajar en este territorio, en el territorio colombiano, nos empezamos a dar cuenta que esa multiculturalidad atraviesa enormemente ese punto álgido de la discriminación. Te quiero preguntar también sobre la certificación. A mí me pareció una idea absolutamente genial.
¿Cómo empiezas tú a permear con la certificación Sergio Urrego estamentos escolares, pero además algo también muy arriesgado? Has tocado las puertas de las instituciones como el ejército y la policía. Yo empecé a investigar cómo los países como Finlandia, como Suiza, como países donde el nivel de bullying, de discriminación y de matoneo, esos indicadores han disminuido, se han hecho temas de prevención hacia los colegios y yo empezaba a mirar cómo, de qué manera hay métodos para trabajar esa red de apoyo que todos y todas tenemos, pero que a veces desconocemos y que todos y todas podemos hacer un gran trabajo unidos y unidas. Y el gran logro por el cual te han nombrado emprendedora social y embajadora de USAID y de AgriBoca es la línea Salvavidas. Cuéntanos qué es la línea Salvavidas y qué ha significado para ti saber que están vivos tantos jóvenes que llegaron ahí en un momento de desesperanza total. Decidí irme a Estados Unidos a mirar cómo las organizaciones sociales en estos países podían dar alguna sostenibilidad y una herramienta en temas de salud mental, algo que aquí en Colombia no lo había. Allá se trabaja solo con jóvenes LGBTIQ por ser una población tan vulnerable, pero cuando yo empecé a pensar en Colombia, yo decía, aquí la vulnerabilidad es doble. Un niño LGBTI, pero que además es indígena o que además está siendo discriminado por ser migrante o que además es una persona de muy bajos y escasos recursos, pues no hay cómo ayudarle, ¿no? Y esto muy seguramente lo puede llevar a otros tipos de situaciones. Y nosotros en 3 años hemos atendido 8.900 casos. Es un proceso que lleva tiempo, vas poco a poco, y pues el día de hoy también es la idea darte otras herramientas que te pueden ayudar con los pensamientos, con cómo te estás sintiendo. ¿Cómo escoges tú tanto a los psicólogos que empleas en la fundación como a las y los voluntarios? Bueno, mira, este es un trabajo muy de corazón, muy del alma. Algunas veces nos ha tocado solo con voluntarios y practicantes. Las personas que deben estar aquí en la línea por temas reglamentarios deben tener su tarjeta profesional para poder hacer contención emocional directamente, pero atrás hay un back de muchos voluntarios que han querido donar 1 hora, 2 horas de atención en la línea para poder dar una cobertura. Muchas veces no alcanzamos los 24/7 precisamente por temas de recursos, pero nunca hemos parado. Hay momentos en donde la logramos y sacamos a todo el equipo adelante, hay momentos donde no, pero precisamente esos mensajes que nos llegan donde la línea que me salvó la vida, eso no tiene precio. En Colombia hace falta mucha información sobre las emociones, más que el bienestar, sobre el manejo adecuado de las emociones. Entonces, vivimos en un país donde se segrega mucho y se minimizan las expresiones emocionales. Entonces, no se le permite sentir, no se permite ser. Y necesitamos gente a quien abrirle nuestro corazón y podernos expresar. Mucha gente de la que llama no tiene como el acceso a psicología en su EPS de forma rápida durante las crisis que presentan, o muchas personas no tienen conocimiento de legal o de las derivaciones psicológicas y se sienten como muy solas en los momentos especialmente de crisis. Entonces la línea los ayuda como a sentirse escuchados y a tener herramientas básicas como para enfrentar las dificultades que presentan. Trabajar tan directamente con las personas usuarias, es escucharlas, es que confíen en ti, es que te digan cosas que no le dicen a todo el mundo. Entonces, esa confianza que te depositan a ti es grandiosa. Y de que de parte de mi profesión, de lo que yo he aprendido, pues puedo comunicárselos a ellos, es algo inigualable. Que cada mañana que nos despertemos y nos veamos al espejo, nunca se nos olvide decirnos cómo somos de maravillosos y maravillosas. ¿Cuál es el gran desafío de la Fundación Sergio Urrego hoy? Hay que buscar la sostenibilidad de cada proyecto para poderlo llevar a esos territorios donde definitivamente no hay cómo. ¿Cuál es el desafío para Alba, para la profesional, para la mamá que perdió su hijo a causa de la discriminación y para la innovadora social? Bueno, yo creo que es ser ese referente a nivel internacional, no solamente a nivel nacional,
lograr alcanzar una mayor población y lograr esa transformación cultural que necesitamos tanto en temas de educación en Colombia. Y en América Latina, Alba, por tu trabajo, por tu fortaleza, por tu capacidad de renacer, gracias. Y a Sergio, donde quiera que esté, gracias también por haber sido valiente, haberle dado un beso a la persona que amaba públicamente, haber quizás cogido su mano, porque ellas y ellos nos enseñan que la diversidad es la gran riqueza que habita nuestros países latinoamericanos y el mundo. Gracias, Alba. Gracias. Hoy en ustedes está la voz de mi hijo, levantándose con fuerza, transformando vidas, salvando vidas. Esto es familia.